Te preguntaba, Alexandra, ¿qué opinión te merece esta designación? Muy buenos días, gracias por estar aquí. Luis, muy buenos días, el gusto es mío. Mira, honestamente son tiempos complicados, estamos a 10 días del inicio del ciclo escolar, por supuesto que no quisiéramos estar cambiando los liderazgos de la SEP en estos momentos, particularmente momentos tan críticos para el sector educativo después de lo que hemos vivido a lo largo de este sexenio. No se diga la pandemia y las afectaciones que eso tuvo sobre la educación en nuestro país, pero sí diría, frente a este escenario, toda la suerte a la nueva secretaria se necesita. Los retos en el sector educativo son monumentales, Luis. Enfrentamos un sector que ha vivido recortes presupuestales desde el inicio, que después enfrentó una pandemia en donde vimos una secretaría, y lo digo con todas sus letras, que no estuvo a la altura del tamaño del reto, que en muchísimos sentidos, y esto viene directamente de las declaraciones de los maestros, se sintieron abandonados por la Secretaría, en el sentido que muchos de ellos tenían que costear usar sus propios recursos para costear el mantener contacto con sus alumnos. No se dieron suficientes esfuerzos para tratar de compensar a todos los alumnos para quienes no estaba funcionando el aprende en casa. Vimos después desafíos muy importantes, se documentaron y se hablaron en este programa de saqueos en las escuelas, de falta de mantenimiento. Entonces, encima de un sector que ya tenía muchos desafíos, terminó la pandemia con desafíos agravados. Y lo que hemos visto desde entonces han sido algunos esfuerzos que se han quedado muy cortos por tratar de atender esas necesidades, tanto las brechas de aprendizaje como la infraestructura, en donde no se han publicado datos, no tenemos certeza de los planteles que se atendieron, no sabemos la dimensión de la brecha educativa en términos de aprendizaje, tampoco tenemos mediciones de condiciones socioemocionales que enfrentan los alumnos y los docentes, y finalmente no tenemos al día de hoy cifras precisas que nos ayuden a entender de qué tamaño fue la crisis de abandono escolar y qué se está haciendo al respecto, cómo lo podemos atender. Entonces, todo eso es, yo diría, lo primero que va a tener que voltear a ver la nueva secretaria de Educación Pública. Definitivamente no es poco. Ojalá que llegue con una visión de atender estas urgencias, porque no nos podemos dar el lujo de perder 2 años más sin que esto se atienda. Decía un análisis del Centro Espinosa Iglesias hace algunos días que estamos enfrentando la crisis más grave en materia educativa en la historia reciente. Algo que me llamó la atención del estudio, platicábamos hace algunos días también con el mismo Centro Espinosa Iglesias, es esta frasecita que comparto para todo el auditorio. Un país en donde nuestras circunstancias de origen serán aún más determinantes de nuestros resultados de vida y en el que la movilidad social ascendente se convertirá en una posibilidad casi inexistente. Yo quisiera preguntarte, Alexandra, ¿cómo ves este tema de la educación hacia la movilidad social y de la educación hacia la posibilidad de poder entender el mundo, el reto que tiene pues la nueva generación, el reto que tienen los niños de 5, de 7, de 10 años, los adolescentes que están entrando a secundaria y prepa tienen las capacidades para poder enfrentar retos de un mundo francamente muy demandante? ¿Tenemos en México la crisis educativa más grande en la historia desde tu perspectiva? Yo coincido con este diagnóstico del Centro Espinosa Iglesias. Me parece que no existe política pública que ayude a cerrar la brecha de desigualdad en un país mejor que educación de calidad. Y lo que estamos viendo en México es lo opuesto. Y coincido con esa frase que mencionas, en donde, en contra de todo lo que escuchamos todos los días de los esfuerzos de política pública, la manera en la que se ha llevado la SEP en los últimos años está construyendo un país en donde origen sí es destino. Es decir, si naces en la pobreza, las posibilidades de que crezcas y tu familia crezca en la pobreza son enormes. Y eso es exactamente lo que podría la educación pública de calidad romper. Y es
yo te diría, es una tragedia nacional que la prioridad no sea la educación, que los recursos no estén llegando a donde tendrían que estar llegando. Estamos viendo solo en este último año subejercicios en algunos de los rubros que atienden a los estudiantes y a las familias más vulnerables. Simplemente el recurso, por ineficiencia, por ineptitud, por desinterés, no están aterrizando presupuestos que ya se habían definido por el Congreso de la Unión, Claro. y que simplemente no aterrizan. Eso es inaceptable. Y mientras la educación se mantenga como un tema que no es prioritario, o en donde los funcionarios no sean profesionales, sino que se dediquen a la grilla y sus prioridades sean político-electorales, los que están pagando los platos rotos son los estudiantes, las comunidades educativas, incluso yo diría los docentes en muchísimos sentidos, y eso es algo en donde el costo va a ser una generación perdida. Los estudiantes, sus familias, las comunidades mexicanas, el país completo. Decías hace un momento, ojalá que le vaya bien, digo, por el bien del país, ojalá que funcione, ojalá que tenga la visión, o sea, nadie le desea el mal a nadie, no es politizarlo, ¿no? Sin embargo, ciertamente este gobierno parece que tiene otra lectura de la educación, a lo mejor basada un poco en esta historia de bronce, a lo mejor basada un poco en que antes las cosas eran mejores, a lo mejor pues basada también en una carga ideológica que a veces es un tanto preocupante. ¿Qué ves, insisto, sin la politización, sin las filias ni las fobias, pero qué ves en torno a este marco? De hecho, el mismo perfil de Leticia Ramírez al frente de la SEP, pues es un perfil de una funcionaria operativa, de hecho de una funcionaria que se dedicaba a hacer que las cosas funcionaran y quedar bien con el Ejecutivo, con quien era su jefe, ya fuera Marcelo Ebrard, o ya fuera López Obrador, o ya fuera pues el que estuviera a cargo. O sea, era una funcionaria operativa. A lo mejor eso puede llegar a ser bueno o no tanto. ¿Tú cómo lo ves? Claro. Mira, no nos sorprende que llegue alguien de mucha cercanía y lealtad al presidente. Eso es lo que hemos visto a lo largo de la administración que se premia. Pero frente a eso yo te diría, me preguntas, un diagnóstico que no sea ideológico. Recolectemos los datos, que se publiquen las estadísticas. Los datos y las estadísticas no tendrían que ser un punto, un foco ideológico. Lo que nos falta es precisamente eso. Hemos perdido las mediciones para entender dónde estamos parados. No hay datos duros sobre las condiciones físicas de las escuelas, no se han actualizado. No hay cifras de abandono. No debería de ser polémico y no tendríamos que estar nosotros adivinando y diciendo la cifra de abandono se ubica entre 1 millón y 2 millones. Híjole, tendríamos que tener una cifra y decir esto es lo que está enfrentando el sistema, aquí están los focos rojos y la estrategia para atenderlos y los recursos, cómo se van a dispersar. Las conversaciones deberían de estar orientadas a cómo las políticas públicas atienden estas necesidades basadas en evidencia y no seguir navegando sin rumbo, hablando de escenarios hipotéticos. Yo creo que eso es lo que más le falta al sector educativo ahorita, que las decisiones estén basadas en evidencia, que los recursos aterricen en las comunidades educativas y se transparenten. Hoy en día podemos hablar y escuchar muchísimo de la escuela es nuestra. La realidad es que a nivel nacional no se sabe cuántos recursos están llegando a qué escuelas, cómo se están utilizando y si esos recursos están teniendo un impacto de la manera que todos quisiéramos, sin ideología, que todos quisiéramos que estuvieran teniendo en las comunidades educativas. Así de sencillo es. De verdad, creo que esa sería la base de una conversación mucho más útil y una conversación que construya no el legado de un presidente, no el legado de una secretaria de Educación, evidentemente. No, pues el legado del país. Sí, del país. Y lo que necesitamos construir hacia adelante, si genuinamente se quiere hacer justicia para tantos millones de niñas, niños y adolescentes que llevan esperando décadas para que la educación en este país sí sea de calidad. Gracias, Alexandra Zapata, por regalarnos estos minutos aquí en MBS y estamos al habla, si nos permites. Encantada. Muchas gracias a ti.